Bienvenidos este viernes al último día de las jornadas técnicas que Radio Estudio lleva realizando durante toda esta semana en la Plaza de Abastos de Torrelavega. A lo largo de estos días hemos analizado los diferentes proyectos que están en marcha en la comarca del Besaya en muy diferentes ámbitos, como el de la movilidad, el medio ambiente o la cultura. Hoy precisamente nos vamos a fijar en un sector que lo ha sido todo en este territorio. Nos referimos a la industria, a nuestra tradición como marca fuertemente industrial, con una importante especialización y también con un gran capital humano. Vamos a analizar cuáles son los proyectos que desde el Gobierno de Cantabria se están impulsando precisamente para no perder esa fortaleza. Hablaremos del estado de las diferentes industrias de la comarca, de sus necesarios procesos de transformación para ajustarse a las normativas medioambientales vigentes y hablaremos también de los nuevos modelos productivos que se han impuesto como una oportunidad tras la pandemia. Todo esto lo haremos como en las jornadas anteriores, en un formato de mesa redonda, pero antes de esto quiero dar la bienvenida a quien ya nos acompaña en esta mesa, como es el consejero de Industria, Turismo, Innovación, Transporte y Comercio, Javier López Marcano. Javier, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, muchísimas gracias y por haberme invitado. Y razonablemente bien, que es mi respuesta preferida en los últimos años. Estamos en Torrelavega, como decíamos anteriormente, un territorio eminentemente industrial y donde en las últimas horas hemos conocido una noticia que nos gustaría que valorasen desde el Gobierno de Cantabria, hay que empezar por esa actualidad. Como decíamos, hemos conocido que los administradores concursales de SNIACE han rechazado esa única oferta que había por la totalidad de la unidad productiva. Finalmente la empresa va a ser liquidada por lotes. ¿Cuál es la valoración que hace de esta última información, de esta última noticia desde el Gobierno regional? Seguimos con inquietud cuanto acontece en el entorno de SNIACE, porque estamos preocupados por el presente y sobre todo por el futuro. Y en ese futuro, que nadie tenga duda alguna, queremos intervenir. Desde el Gobierno pretendemos que el espacio productivo de los terrenos de SNIACE continúe como tal. Y vamos a hacer lo imposible para que, depende de cómo se mire y de cómo se midan, esos aproximadamente 500.000 metros cuadrados de espacio útil, de espacio productivo, permanezcan así, continúen así. Esa es nuestra prioridad, la prioridad del Gobierno, y es la prioridad que debe ser, ¿no? El Gobierno no tiene como vocación ni este ni otros, por lo menos en nuestro modelo de sociedad, en el modelo de sociedad occidental, comprar empresas. No es esa nuestra obligación, insisto, ni la de Gobierno alguno. Pero sí tenemos que garantizar, y de hecho cuanto estamos haciendo en Torrelavega tiene que ver con esto que digo, que es multiplicar los espacios productivos y poner a disposición de las empresas que quieran asentarse aquí los metros cuadrados que necesitan. Sí, que volviendo a esos terrenos de SNIACE, a comienzos de este año, en 2022, también el Gobierno regional, a través de SICAN, anunciaba la adquisición de 3 parcelas en esta zona donde se ubica la antigua papelera. Háblenos de este proyecto, no sé si hay algún avance o alguna idea de qué tipo de empresas podrían colocarse en estos terrenos. Anunciamos la compra de esos casi 20.000 metros cuadrados y es una compra que ya está ejecutada. Hace un par de meses procedimos a la ejecución de la compra y hoy son propiedad del Gobierno de Cantabria a través de la sociedad instrumental SICAN. Está pendiente de definición, pero es que SICAN tiene un objeto social, que es la creación de espacios industriales, y eso encaja perfectamente con nuestra filosofía. En una zona en la que hay una ventaja en la que no hemos insistido tal vez quienes tenemos voz pública lo suficiente. SNIACE no necesita un PESIR. Las demás zonas industriales requieren transformaciones urbanísticas costosas, laboriosas, duraderas, cuasi eternas. Por ejemplo, la Pasiega. Hemos estado hablando de la Pasiega durante 15 o 16 años. Pues en SNIACE, en los terrenos de SNIACE, no necesitamos
esas transformaciones, esas modificaciones ni puntuales ni estructurales, esas modificaciones urbanísticas. Es una zona industrial y además es una zona industrial con una situación estratégica. ¿Para qué nos vamos a andar con rodeos descriptivos? Una situación estratégica y uno de los polígonos industriales más perfectos que uno pueda imaginar. Desde los terrenos de Sniace ves una autovía, si me apuras ves dos. Desde los terrenos de Sniace ves una ría. Desde los terrenos de Sniace ves un ferrocarril. Desde los terrenos de Sniace, si me apuras, ves un puerto. Y ves un hinterland de varios millones de personas y además con una vocación y unos usos industriales muy consolidados. No hay que hacer maniobras. Es un polígono industrial perfecto, no necesita muchísimos esfuerzos. Antes hablábamos... Permíteme que diga que dentro de ese polígono industrial, los 20.000 metros de la antigua papelera del Besaya, pues ocupan otra posición estratégica. Es como si fuera el corazón de los terrenos de Sniace. Mira qué sucede si la suerte nos sonríe, la suerte y la decisión del Estado y nos adjudican la Agencia Espacial Española y, bueno, necesitamos unos terrenos. ¿Cuántos metros? 20.000. ¿Los tenemos? Pues hay que estar preparados para eso. El que tiene proyectos en esta época complicada, el que tiene proyectos gana. Hablábamos de nuevos modelos productivos, de nuevas empresas, de nuevos sectores. ¿Qué tipo de empresas podrían colocarse, podrían ubicarse, por ejemplo, en estos terrenos de la antigua papelera? Sabemos que no estamos para elegir y que obviamente todas las empresas son bien recibidas, pero a día de hoy con los nuevos modelos productivos... Pues Torrelavega es una sorpresa, para los propios torrelaveguenses. Cantabria es una sorpresa. A cualquiera que le digamos que exportamos tecnología, que tenemos 250 empresas tecnológicas, tal vez se sorprenda, pero cada vez es menos sorprendente. La capacidad de emprendimiento de nuestra tierra por la larga tradición industrial, por la experiencia industrial, por la cercanía que tenemos respecto a otras instituciones y porque somos una tierra muy humanizada, 570.000 personas, que es que nos conocemos todos. Entonces, no es lo mismo decir en Cantabria, en 5.300 kilómetros cuadrados, que estamos muy cerca de la universidad, que decirlo en Andalucía, que tiene geografía de país, o en Castilla y León, que tiene geografía de país. Nosotros somos una región cómoda y humanizada, y nuestra universidad ocupa lugares de preeminencia y de privilegio en materia de innovación, en materia de investigación, y nosotros trabajamos con mucha proximidad y con mucha cercanía. Cátedra del Soplao, recientemente recuperada, cátedra de innovación, a punto de ponerla en marcha. ¿Con quién? Si no, con la Universidad de Cantabria. Cátedra de veterinaria, que también estamos trabajando en eso. ¿Con quién? Si no, con la Universidad de Cantabria. Y tenemos unas empresas con muchísimo músculo productivo que atraviesan dificultades. Por supuesto, no elegimos la época nos ha elegido a nosotros. O sea, algunos te argumentan, es que en Torrelavega hay muchos locales cerrados. ¿Y en dónde no? ¿En dónde no? Los que viajamos lo vemos eso en todas partes. Vivimos una época complicada, una época de una situación crítica, pero nuestras empresas tienen proyectos importantes, bueno, proyectos que requieren de ayudas autonómicas, de ayudas locales, de ayudas estatales, y que son algunos objetos de una situación de agravio porque compiten en un mercado universal, como mínimo europeo, y con circunstancias y condiciones distintas a las que compiten sus competidores naturales, precisamente en Francia, en Alemania o en Inglaterra, y eso también tenemos que evitarlo. Pero tenemos una industria madura, relativamente consolidada,
y tenemos una industria más joven, con una vocación de emprendedores y con un talante de innovación. Lo que tenemos que hacer las instituciones es fomentar ese talento y ese talante y retener talento, que no haya 600 jóvenes de Cantabria dispersos por el mundo, que unos investigan, otros dirigen, otros presiden, y que son mentes muy necesarias para la Cantabria del futuro, pero yo creo que entre todos juntos podemos obtener resultados mejores que si fuéramos cada uno, cada institución, cada entidad, cada empresa, un individuo aislado, ¿no? Si hablamos de proyectos de futuro, algunos, sobre todo a la comarca del Besaya, le afectan directamente, por ejemplo, la hilera, la pasiega. De hecho, sobre este último, ayer mismo se publicaba en el Boletín Oficial de Cantabria esa aprobación definitiva del PESIR, de la pasiega. Se culmina, así podemos decir, esa tramitación previa de este polígono logístico. ¿Cuáles son los pasos que a continuación se van a dar en este sentido? Es un muy buen día para hablar de la pasiega, un día extraordinario. Por cierto, las leyes vigentes en España son las leyes que hemos elegido los españoles. Nada que objetar a eso, es una obviedad, ¿no? ¿A qué viene esta alusión tan superflua incluso? Pues al hecho de que se ha publicado ayer en el Boletín Oficial de Cantabria la aprobación definitiva de la pasiega, cuando hace 3 semanas, más o menos, procedimos a un acto de puesta de largo de la aprobación definitiva de la pasiega. ¿Qué ha pasado en ese ínterin? Pues ha pasado que ha habido que demostrar que el polígono de la pasiega no incumple la normativa de igualdad. También ha habido que justificar eso. Son nuestras leyes las que hemos elegido. Pero hoy es otro día también muy bueno, el de ayer y el de hoy, porque hoy empieza el proceso de expropiaciones, de esos, no de los 2 millones del polígono de la pasiega, pero sí del 1 millón, que es de lo que estamos hablando en los últimos tiempos, del 1 millón de la primera fase. Y una vez acabado ese proceso expropiatorio, máquinas en la pasiega, que es el compromiso que, bueno, en ese calendario que algún grupo parlamentario, varios han llamado el calendario marcano. Máquinas en la pasiega, que sería el cumplimiento de una de las principales encomiendas que me hizo mi presidente, el presidente de todos los cántabros. Lo que pasa es que en mi caso es más cosas que presidente, por eso tiendo a singularizarlo. Es mi secretario general, es mi amigo, etcétera, etcétera. Bueno, el presidente me hizo 4 encomiendas, una de ellas es la pasiega, a 10 kilómetros de Torlavega, equidistante entre Torlavega y el puerto, equidistante entre Torlavega y el aeropuerto, prácticamente a los mismos kilómetros de Torlavega que Piélagos, 10 kilómetros, y a 12 kilómetros de Santander. También en la pasiega pueden estar afincadas, si no tuviéramos otras opciones, que las tenemos y vamos a tener más, empresas vinculadas con Torlavega. La hilera y las excavadas. Bueno, la hilera es un polígono que viene pintiparado, para lo que comentábamos antes, para transmitir lo compleja que es la tramitación de un proyecto singular de interés regional, de un PESIR. Es un polígono de 264.000 metros cuadrados que está a punto de recibir la aprobación inicial. Como se sabe, y muy a grandes rasgos, ese itinerario de la tramitación es aprobación inicial, aprobación provisional, aprobación definitiva, y transcurren largos plazos en esa transición de uno a otro. Y las excavadas es un polígono, la hilera, perdón, es un polígono mayor, en torno a 500.000 metros cuadrados, que está redactándose en estos momentos el documento inicial estratégico. Ese documento inicial estratégico precede a la aprobación inicial y luego el itinerario consuetudinario, aprobación inicial, aprobación provisional, aprobación definitiva, pero van en buena marcha y van en buen ritmo, a buen ritmo. ¿Significa esto que los 15 o 16 años de tramitación de la pasiega son una referencia en el caso de la hilera y en el caso de las excavadas?
Confío en que no, confío en que vayamos muchísimo más rápido. De hecho, vamos muchísimo más rápido, con una singularidad además, que uno de esos dos polígonos, el de las excavadas, es un polígono intermodal. Puede ser un polígono intermodal con conexión con una autovía, conexión incluso con ferrocarril, porque también tenemos vocación en esta ciudad de ferrocarril. Yo recuerdo siendo alcalde en una comisión de gobierno, en las fiestas de la patrona, algunos concejales, el de festejos, entre otros, me proponía que pusiéramos un tren que recorriera los barrios y los pueblos de la ciudad en las fiestas de agosto y que le llamáramos el Madaleno. Digo, ¿el Madaleno? ¡Por Dios, qué ultraje! ¿Cómo? ¿En la ciudad del Grillo lo vamos a llamar el Madaleno? En la ciudad del Grillo, si es que sabemos lo que es el traquetreo del Grillo, si hemos crecido muchos de los presentes, yo más que los demás, por cierto, escuchando el Grillo y conociendo perfectamente su recorrido. ¿Cuál era el sentido del Grillo? Conectar nuestras grandes fábricas con la estación Solvay, Sneace, pero es que también conocimos otro tren, que es el tren de la Granja Pos, aunque esa ya es una referencia mucho más. Claro, con los almacenes de Jaime Fernández Diestro, la leche condensada, el Niño, todo aquello que surtíamos a media España, cuando no a toda España, pues el pasado en algunos aspectos tiene que servirnos para aprender, ¿no? Y van bien esos proyectos. También tenemos más proyectos vinculados con la industria. Tenemos uno que supongo que figura entre las preguntas, pero que si no es así, me resisto a mantener callado. Pues estamos buscando la fórmula con el ayuntamiento, buscando la fórmula, no estamos analizando la decisión, ya está tomada la decisión, buscando la fórmula para cedernos una parcela de 6.000 metros cuadrados al lado de la escuela, por cierto, en pleno territorio universitario, que eso también es un lujo, tener aquí nuestra ciudad universitaria, para construir un edificio que ya está también en una fase de análisis, de descripción. Hemos firmado un contrato menor con unos arquitectos para que vayan definiendo un estudio previo con usos industriales, que puede ser, desde luego tendrá mucho que ver con el emprendimiento, tendrá mucho que ver con la investigación, por la estrecha vinculación que tenemos y la cercanía geográfica, la proximidad con la universidad, pero que es el primer paso. Luego habrá otro segundo, porque el ayuntamiento cuenta con una segunda parcela también de 6.000 metros cuadrados. Es el primer paso serio y contundente para que lo que es el PCTCAN en Santander, ese espacio en el que hay asentadas, bueno, ni más ni menos que 67 empresas en el PCTCAN, que parece una cantidad increíble para el que no ha reparado en que a la vera de la autovía, esa ciudad tecnológica, ese espacio tecnológico, tiene allí 67 empresas, algunas con más de 100 operarios, de 100 trabajadores, unas tecnológicas, otras eléctricas, Viesgo. Pues ese PCTCAN va a tener en Torrelavega otra sede, lo mismo que la universidad, como si la analogía sirviera, que yo creo que sirve. Pues vamos a tener el PCTCAN, el Parque Científico y Tecnológico de Cantabria, también en Torrelavega. A mí eso me tiene particularmente entusiasmado, o sea que es otra línea de trabajo. Ya llevamos 4. La hilera, las excavadas, SNEACE, Polígono Industrial de SNEACE, Universidad, que son 5, PCTCAN. Tenemos trabajo, tenemos tajo para proseguir en esa línea. ¿Sí? Ya para terminar, consejero, hemos hablado de futuro, de proyectos de futuro, de empresas futuras, de cómo atraer nuevas empresas, pero también tenemos aquí baluartes industriales importantes en la comarca y especialmente también en Torrelavega, grandes empresas centenarias. Es el caso, por ejemplo, de Solvay, donde también, ¿no?, necesitan ese apoyo y ese acompañamiento con esa transición energética, ¿no?, que están necesitando. Lo tienen. Lo necesitan y lo tienen, lo necesitan mucho. Yo siempre no, pero casi siempre suelo mencionar una cita de Dominique Lapierre y Larry Collins,
Calcuta, algo así. Se refería a la gente de Calcuta y decía, necesitaban mucho y lo mucho que necesitaban, lo necesitaban mucho. Pues aquí sucede lo mismo. Pero en el caso de Solvay no es que lo necesite, es que lo merece. Es que lo merece. Lo que no es aceptable es que un proyecto similar de Solvay, que es fuera de nuestras fronteras regionales, en Francia reciba 60 o 65 millones de euros de ayuda y aquí todavía no sepamos cuánto vamos a recibir. Todo eso para un proyecto de 140 millones de euros. Un proyecto de futuro de una empresa que cumple escrupulosamente la normativa, que la tenemos que cumplir todos, la normativa 2030, la del Pacto Verde Europeo, la del Pacto de París, para en el 2050 alcanzar la neutralidad climática, que es preceptivo, es una obligación, y que si no se hace, la Administración Europea tiene una herramienta de persuasión, que son las sanciones. O tengo que hablar más de los 37 millones de euros de multa por la emisión de 343.000 toneladas de dióxido de carbono en el año 19, que es la última mala noticia de SNIACE. ¿Por qué es eso? Porque se ha incumplido la normativa medioambiental del 2030, del Pacto Verde Europeo, de todo eso hay que hacerlo. Y Solvay ha sido una de las primeras empresas, si no la primera, en presentar un proyecto extraordinario, muy pensado, muy meditado, para encontrar una energía alternativa, para olvidarnos del dióxido de carbono, que es que no se puede ya, para salvaguardar el planeta. Y Solvay, que lleva muchos años recogiendo las enseñanzas de muchos premios Nobel, no hay más que ir a la sala magna de Solvay, en donde se celebran sus reuniones. Allí vemos un premio, una fotografía de 17 premios Nobel, algo así. 17. Es que es una empresa especialista en hacer las cosas muy bien, y se ha adelantado con un proyecto ejemplar. Yo cuando lo vi por vez primera, que por cierto Solvay fue la primera visita oficial que giré a una empresa, yo creo que llevaba 2 días en el cargo, me di cuenta de que ese era un proyecto ejemplar y que ninguna administración que se precie puede decir no a ese proyecto, por lo que significa Solvay para nosotros, por lo que significa Solvay para el futuro, porque es una empresa que tiene penetración en un mercado universal y porque es una empresa estratégica. Pero si yo en una reunión ¿Puedo seguir un minuto? Un minuto. Casi de carácter anecdótico, pero que os va a sorprender. En una reunión con gente muy conocida en España, muy conocida, pues me pasé media comida demostrándoles que el mejor jamón de España, que es también el mejor jamón del mundo, no es nada sin Solvay. Y me dice uno, oye, chiquillo, ¿qué me estás contando? Digo, sí, por esto y por esto. Que es que las aplicaciones de Solvay hay que conocerlas, lo que es nuestra caliza, lo que es el bicarbonato. El jamón, el mejor pata negra, no es lo mismo, nada que ver sin Solvay. Los enfermos de diálisis. Solvay es una empresa con un compromiso social y con un carácter estratégico en materia de salud inconfundible. Los enfermos de diálisis no pueden recibir su tratamiento si no es por Solvay. Puedo seguir, Puedo seguir. Si es una empresa estratégica, si es que si no existe Solvay, hay que inventar, hay que crear Solvay. Javier López Marcano, consejero de Industria, Turismo, Innovación, Transporte y Comercio, muchísimas gracias por acercarse a Radio Estudio, por acercarse a Torrelavega y por analizar esos proyectos de futuro industrial aquí en la comarca. Un placer, y como yo creo que he dado muestras de que me lo he pasado muy bien mientras era entrevistado, a ver si me invitáis más veces. Se puede quedar, ahora mismo empieza la mesa redonda. Muchísimas gracias. A vosotros.
Y una vez que hemos realizado esta entrevista con el consejero, con Javier López Marcano, lo que vamos a hacer es abrir ya esa mesa de debate, mesa redonda, en la que contamos con diferentes expertos que nos acompañan en esta jornada dedicada al futuro industrial del Besaya. De hecho, vamos a saludarlos ya. Daniel Alvear, el director general de Industria del Gobierno de Cantabria. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. También tenemos a Carlos Augusto Carrasco, el presidente de la Cámara de Comercio de Torrelavega. ¿Qué tal, Carlos? Buenos días. Muy buenos días. Saludamos también, y hablábamos antes de esta empresa, Carmen Olarriaga, la directora de compras de Solvay. ¿Qué tal, Carmen? Buenos días. Buenos días a todos. Y también saludamos a Julio Miguel de Luis, que está con nosotros, director de la Escuela Universitaria de Minas y Energía, precisamente de ese campus universitario que tenemos aquí en Torrelavega. ¿Qué tal? Bien, buenos días, gracias. Bueno, vamos a comenzar hablando un poquito con cada uno de vosotros. Si os parece, vamos a comenzar con Daniel Alvear, con el director general. Daniel, hemos escuchado al consejero ya un montón de proyectos, ¿no?, que desde esta consejería, desde esta dirección general, se están impulsando con largos trámites administrativos, pero claro, lo hemos comentado incluso el año pasado, ¿no? La administración es así, aunque a veces al ciudadano le parece un poquito costoso, ¿no?, y lentos esos proyectos, esos procesos, pero bueno, están tomando forma, ¿no? Sí, y debo de decir, bueno, creo que el consejero lo ha explicado perfectamente. Lógicamente, somos herederos de un trabajo que ha venido realizándose durante años, pero hay que reconocer que el nuevo equipo y el impulso del nuevo consejero pues está ahí. En apenas 12 meses el proyecto de La Pasiega, que es un proyecto estratégico, es un proyecto clave para el desarrollo regional, ha superado la DIA, ha superado la aprobación parcial y ha superado la aprobación definitiva. Y probablemente la semana que viene, como ha dicho el consejero, bueno, de hecho ya estamos trabajando desde hace unos días en la Dirección General de Industria en coordinación con SICAN en los trámites. Hay una serie de procedimientos electrónicos que necesitamos depurar y a partir de la semana que viene ya tenemos comprometida una reunión del equipo de expropiaciones para poner en marcha todos los primeros pasos de información pública. Son pasos que están ahí, pero es cierto que la voluntad y el impulso decisivo de los equipos hace que se aceleren, y eso es evidente también en el resto de actuaciones que ha mencionado, en las dos grandes áreas industriales que tenemos en marcha con dos sendos PESIRES, en los cuales hay que reconocer, es evidente que la velocidad que han adquirido estos proyectos es realmente muy significativa. Se ha visto clarísimamente acelerado en el último año. Antes hablábamos con el consejero precisamente de esas empresas tecnológicas que tenemos en Cantabria, cada vez más, empresas del mundo de la logística que también, ¿no?, es el objetivo atraerlas. ¿Qué tipo de empresas son las que a día de hoy, la intención o el objetivo es atraer aquí en Cantabria? A mí me gusta siempre reconocer lo que tenemos. Y estamos en Torrelavega, entonces si hacemos datos, poner en valor, lo primero es poner en valor lo que tenemos. En la comarca del Besaya tenemos probablemente los mayores hubs, los mayores polos de industria química, las mayores polos de industria vinculada a la química, pero del plástico. Una serie de sectores. Estos sectores son los sectores que estadísticamente, sin duda ninguna, tienen una productividad máxima dentro de toda la industria de la región. Son los sectores que tradicionalmente en la estadística industrial de Cantabria tienen una apuesta mayor por I+D+I. Son sectores que sin duda ninguna destacan por el coste del empleo, es decir, que pagan muy bien a su personal. ¿Qué quiere decir? Que es una espiral de desarrollo. Empresas que potencian su innovación, su I+D+I, tienen un empleo de calidad y eso genera mayor productividad, mayor retorno y se asientan. Ese es el tipo de empresa que tenemos. Es decir, la primera empresa que tenemos que atraer es la que ya tenemos. Es decir, tenemos que fortalecer sin ninguna duda la empresa que ya tenemos. En Torrelavega tenemos, entre comillas, campeones. Antes hemos estado hablando de Solvay, podemos hablar de Aspla, pero tenemos también otros campeones ocultos. En la comarca del Besaya tenemos unas empresas que tienen en los últimos años, desde el inicio del emprendimiento de una startup, de una creación de empresa, hasta el momento, en muy poquitos años, unos procesos de facturación enorme. Entonces, son campeones ocultos, yo digo. Son empresas con un factor endógeno enorme, con una capacitación de sus empleados
fantástica y con un retorno de productividad anual espectacular. Esas son también las empresas que tenemos que fortalecer, que ya están aquí. A partir de ahí, ¿qué debemos de hacer? Lógicamente, hay factores estructurales que son muy difíciles, o sea, nosotros no podemos intervenir en muy corto plazo en factores estructurales. Como dice el consejero, dice, estamos en los tiempos que tenemos, pero podemos intervenir en otro tipo de políticas públicas para estimular determinadas actuaciones. Por ejemplo, en esa apuesta mayor por una economía de conocimiento intensiva en nuestro sector industrial y en atraer determinadas condiciones, determinadas facilidades para otro tipo de empresas tecnológicas. ¿A través de qué? A través de condiciones de contorno. Claro, cuando dice el consejero que en el PCTCAN hay 67 empresas, es porque hay PCTCAN. Me refiero al área en el entorno de Santander. Si no creamos esas mismas condiciones en Torrelavega, lógicamente no podemos atraerlas. Entonces necesitamos crear esas condiciones de entorno, tanto a las empresas que ya tenemos, que algunas son campeones ya, como a estas otras nuevas que necesitan unas situaciones, unas condiciones de contorno. Por cierto, fondos europeos, siempre se habla muchísimo últimamente, cada vez más, y parecen imprescindibles, ¿no? También para muchísimas empresas, para el sector industrial, para esa transformación energética. ¿Qué nos puede decir de ello? Pues un poco en la línea en la que ha mencionado anteriormente el consejero, nosotros demandamos que los fondos europeos no sean únicamente una estructura, un instrumento de reactivación económica rápida. Y a día de hoy hay que reconocer que los fondos europeos, que nos territorializan en Cantabria, pues tienen una componente que permite mover la economía, lo cual es muy positivo. Es decir, en una situación de crisis como la que hemos tenido del COVID o ahora mismo con el contexto de la invasión en Ucrania por parte de Rusia, necesitamos estímulos muy rápidos que movilicen la economía. Pero si no somos capaces de emplear una herramienta como el Fondo Next Generation, el mecanismo de recuperación y resiliencia, con esas dotaciones tan enormes, para transformar, para invertir en aquellos sectores que realmente sean capaces de generar prosperidad. Y cuando digo eso, ¿cuáles son? Pues lógicamente aquellos que nos permiten generar más futuro, que son los que nos permiten generar más soberanía, que es el industrial, es indudable. Entonces, a día de hoy, los fondos europeos todavía necesitan un impulso decisivo por parte del Estado para que permitan a las empresas de verdad acometer esas transformaciones que favorezcan una competencia, una competitividad en el entorno internacional en el cual realizan. Y ese es el ejemplo, por ejemplo, pues del proyecto Solvay que antes mencionábamos. Luego hablaremos y reflexionaremos sobre estas palabras. Antes sí que hay una persona que no está presente, que no ha podido estar presente en esta mesa, es el concejal de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Torrelavega, Pedro Pérez Noriega, quien está ya al otro lado del teléfono. Pedro, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Queríamos, lo primero también, buscar esa valoración que por parte del Ayuntamiento de Torrelavega hacen sobre esas últimas informaciones de SNIACE. Estábamos todos a la espera de ese concurso, ¿no?, de acreedores y también, bueno, hemos conocido, ¿no?, que la única oferta presentada por esa totalidad, por la unidad productiva de la empresa, finalmente, bueno, pues se ha denegado y ahora mismo están a la espera de que la empresa sea liquidada por lotes. ¿Qué impresiones le merece al Ayuntamiento esta noticia? Pues yo creo que aunque sea una mala noticia en principio, al final puede resultar que no es tan mala como parecía, porque si hubiera sido un parche, si hubiera sido un nuevo proyecto fallido por parte de SNIACE, pues ya sería muy difícil retomarlo todo. Si al final no se ha presentado ninguna opción que los administradores concursales hayan entendido que garantizaba la continuación de la industria, o bien de forma tradicional o bien como se venía desarrollando en SNIACE, pues es mejor que haya pasado lo que ha pasado y que ahora lo que tenemos que hacer es garantizar entre todos, que es lo que estamos persiguiendo desde el propio Ayuntamiento y desde el Gobierno de Cantabria, lograr que ese suelo industrial al final tenga un uso, que es lo que todos estamos esperando. Nosotros urbanísticamente ya lo tenemos preparado, nosotros políticamente tenemos claro que ese suelo debe de seguir siendo industrial y estamos en plena sintonía con el Gobierno de Cantabria a través de la Consejería de Industria para desarrollar ese suelo industrial pues como corresponda, pero sobre todo eso, garantizando que la industria va a seguir presente en Torrelavega.
Nos quedamos con ello, con esta valoración, y queríamos preguntarle también por las excavadas. También ha salido por aquí este tema, con ese PESIR, ¿no? Cuéntenos, sobre todo para aquellos oyentes, ¿en qué fase se encuentra ahora mismo es la construcción de este futuro polígono? Bueno, las excavadas tienen una serie de informes sectoriales que tienen que venir a nivel medioambiental, que ya están en fase de terminarse, y que lo que sí que están garantizado es que, pues eso, los 200 y pico mil metros o 300.000 metros que tiene el nuevo proyecto, porque finalmente se redujo un poco respecto al proyecto inicial, al final pues van a dar a Torrelavega ese suelo industrial que es que lo necesitamos, que es que Tan Hornos les está ya repleto hace incluso años, y seguimos teniendo necesidad de que el suelo industrial, de que los empresarios que se quieran instalar en Torrelavega, que nos consta que hay pues bastantes proyectos que al menos preguntan por Torrelavega, pues no podemos darles una solución porque a día de hoy seguimos teniendo escasez de ese suelo industrial. Hablábamos de sectores tradicionales aquí en Torrelavega, como puede ser el químico, pero también me imagino, ¿no?, que en esas solicitudes o en esa búsqueda de información para sentarse a esta comarca, a esta ciudad, ¿hay novedades? ¿Hay empresas novedosas de otros ámbitos, ya sea el tecnológico, el logístico, este tipo de sectores que están más en auge en estos momentos? Sí, sí que lo hay. Además, no debemos olvidar que nosotros, pese a que nos seguimos basando, lógicamente, en las grandes empresas de Torrelavega por tradición y por estructura y por dimensión, pues son estas mismas empresas, siguen ahí después de 100 años, pero siguen haciendo cosas diferentes, o sea, están totalmente al día. Ahora Solvay, por ejemplo, está en la transición energética muy importante para ellos, pues seguirá dando beneficios a la ciudad de Torrelavega con la contratación y con el mantenimiento de esa industria. En Aspra nos pasa algo parecido, en Fernández Jove nos pasa algo parecido. Ahora, por ejemplo, a través de Fernández Jove hemos instalado un centro de fuego para la investigación de todo lo que tiene relacionado con los materiales y su comportamiento ante el fuego. Estamos también llevando a cabo comunidades energéticas, que va a ser una novedad con una empresa pues del tamaño de Repsol, que garantiza pues una energía limpia durante los próximos años. Estamos también metidos en proyectos del sector del hidrógeno, que es todo novedoso, es nuevo. Parece que la tendencia industrial va por allí, y nosotros desde el ayuntamiento y a la escala que podemos, y como siempre me gusta decir, porque es la realidad, con hilo directo con la Consejería de Industria, porque es como tiene que ser. Nosotros vamos apostando por todas estas nuevas tecnologías, van viniendo empresas, pero también tenemos que ser conscientes de que cualquier empresa es bien recibida. No estamos en condiciones de elegir mucho. Hoy, por ejemplo, lleva adelante un proyecto de embalajes Cantabria para desarrollar en el polígono Tan Hornos, pues nosotros encantados. Muchísimas gracias, Pedro Pérez Noriega, concejal de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Torrelavega, por haber estado en esta tertulia, ¿no? Al menos, como decimos, dando voz a esos proyectos y a esas políticas industriales por parte del Ayuntamiento. Muchas gracias. Gracias, y disculpar por no haber podido estar allí físicamente. Bueno, nosotros vamos a continuar porque tenemos más protagonistas. Tenemos, de hecho, al presidente de la Cámara de Comercio, Carlos Augusto Carrasco, al que precisamente le agradecemos también su presencia, porque sabemos que hoy es un día también importante para la Cámara, donde estáis celebrando precisamente Talento Cantabria, un certamen que tiene como objetivo poner en valor, ¿no?, ese talento emprendedor local. Sí, eso es. Precisamente pertenecemos al entramado de Emprende Cantabria, en el que están diversos agentes públicos y privados, en este caso todas las agencias de desarrollo local de Cantabria, y lo que procuramos con este Demo Day, este Talento Cantabria, es precisamente premiar a esos emprendedores, ¿no?, que digamos que tal como están las circunstancias, pues son un poco los que mueven el mundo. Yo creo que hay que hacer una apuesta firme por el talento cántabro. Precisamente hablamos muchas veces de que se nos va afuera, y yo creo que hay que valorar el emprendimiento, los proyectos propios, el autoempleo, como una alternativa precisamente para retener ese talento, ¿no? De hecho, de cara y muy paralelo a esto que estamos hablando, hablamos también de Espacio Emprendedores, una iniciativa que retomaba la Cámara de Comercio después de esta época pandémica donde no se podía celebrar nada, y además con una vuelta de tuerca. Cuéntanos, porque habéis profesionalizado, ¿no?, podemos decir también, este camino y esta guía de muchísimos futuros empresarios. Sí, lo que hemos procurado
ha sido que el proyecto evolucione. Anteriormente, en las ediciones previas de Espacio Emprendedores, lo que se hacía era un networking, simplemente un encuentro entre emprendedores para buscar sinergias. Esta vez lo que hemos hecho ha sido profesionalizarlo, como bien has dicho. Lo que hemos procurado es precisamente estratificarlo de una forma más profesional. Yo creo que una parte fundamental en los hitos futuros de cualquier proyecto emprendedor es la formación. Si vislumbramos un poco y vemos un poco hacia dónde ha ido después de la pandemia, la época pospandemia, lo que es el ecosistema emprendedor, una de las cosas que se ha visto es que a mayor formación que tiene el emprendedor, mayor posibilidad de éxito tiene. Entonces, en este sentido, hemos firmado un acuerdo de colaboración con la Universidad del Atlántico. Sí que estamos en negociaciones y hablando también con la Universidad de Cantabria, porque yo creo que son dos agentes fundamentales para dar esa formación necesaria a todo proyecto emprendedor. No podemos obviar que, lógicamente, los perfiles son muy distintos. Sí que es cierto que, debido a la pandemia, como te decía, cada vez se están viendo más universitarios que emprenden proyectos emprendedores, pero tampoco hay que dejar de lado precisamente a esas personas que necesitan una mayor formación. Y yo creo que la Cámara de Comercio puede ser un instrumento clave, precisamente en conjunción, en colaboración con las instituciones académicas, para dotar de esa formación necesaria a los emprendedores. Y luego, por ende, a su vez, yo creo que una tercera pata que es fundamental, que también se ha visto precisamente en este cambio que está sufriendo el ecosistema emprendedor, que es precisamente también que se está teniendo, cada vez hay que tener más en cuenta el capital humano. El capital humano visto desde el punto de vista de la experiencia, no solo del conocimiento. Para que te hagas una idea, en Estados Unidos, precisamente en estos años de pospandemia que llevamos, se ha visto que las mayores empresas que han desarrollado negocios de éxito son de una media de edad superior a los 40 años. Cuando estábamos hablando antes de la pandemia que una persona en España, cuando se quedaba en desempleo con más de 45 años, como que no tenía una salida o no tenía un futuro claro. Yo creo que precisamente a la pandemia también podemos sacar cosas beneficiosas de ella, cosas positivas, y una de ellas es que la gente sepa que hay vida más allá de los 40 años, se puede decir, y el ámbito emprendedor yo creo que es uno de ellos, ¿no? Lo estamos viendo precisamente porque hemos dado cabida ya a 30 proyectos emprendedores en la Cámara de Comercio y he de decir que la mayoría de ellos tienen más de 45 años. Sí que también he de decir que la mayoría son mujeres, pero sí que es cierto que yo creo que son perfiles que pueden tener una oportunidad precisamente a lo que ha sucedido, ¿no? Luego hablaremos también con Carlos de otros proyectos muy interesantes en el entorno digital, del ahorro energético, de temas de muchísima actualidad en estos momentos. Vamos a darle también la palabra a Carmen Olarriaga, directora de compras de Solvay. Carmen, una empresa que está saliendo muchísimo ahora mismo en esta tertulia y también en esa entrevista con el consejero, una empresa que lleva con nosotros 114 años en Torrelavega, si no me equivoco. Pues sí, la verdad es que es fácil para mí hablar ahora de mi empresa después de haber escuchado lo que han dicho tanto el consejero como el director de industria. Yo diría que una empresa que ha demostrado, ¿no?, que apostó en su momento por instalar una de sus fábricas en Torrelavega y que sigue adelante. Una empresa que en estos momentos, pues como todas las empresas multinacionales y de nuestros sectores, tenemos que hacer frente a la situación actual mundial que vivimos, lo cual, como todos sabemos, es una situación de unos incrementos de precio de energía muy altos que impactan directamente a una empresa como la nuestra, a una fabricación como la de Solvay en Torrelavega, a unos incrementos de las materias primas también muy elevados y, en general, un incremento de precios importante, a unos problemas de transporte, que bueno, no me voy a extender, pero que todos conocéis, y que en el caso de Solvay, que tenemos una parte importante de nuestro producto por carretera, por ferrocarril poquito, pero mucho también marítimo, y que todo ello en estos momentos, pues el mundo, como yo digo, está un poco loco y esa locura también nos toca a nosotros. Pero es que además de tener que estar pensando en el presente y en un presente en el que, bueno, pues yo sigo tocando madera, pero creo que lo estamos haciendo todos muy bien, en el sentido de que a pesar de estas circunstancias tan conflictivas mundiales que nos está tocando vivir, pues Solvay sigue adelante con unos resultados que demuestran que se están haciendo las cosas bien, con un mercado que demanda el producto de Solvay por ser un producto de calidad y seguro. Pero, como digo, además de los esfuerzos que tenemos que hacer todos los que trabajamos en Solvay por mantener el día a día, en paralelo tenemos que estar trabajando por el futuro, porque no es solamente el presente. Solvay tiene, como ha tenido siempre, vocación de futuro en Cantabria, y a ello no me voy a extender en el proyecto de transición energética, porque bueno, lo más importante es que hemos escuchado ya un apoyo claro de
desde la Consejería de Industria. Creo que a nivel de Cantabria tenemos ese apoyo, tanto en el Gobierno regional como yo diría también a la población, porque somos conscientes de que no es un proyecto porque ahora Solvay quiera cambiar algo, sino que es un proyecto porque si Solvay Torrelavega tiene que seguir adelante, no hay otra solución. Por eso, como decía el consejero, necesitamos mucho y mucho lo necesitamos. Pero yo también haría una reflexión. Yo, en los años que llevo trabajando en Solvay y antes de trabajar en Solvay, creo que Solvay no es una empresa que históricamente haya estado demandando ayudas económicas a la sociedad o a la economía o a la parte política del país. Yo diría que más bien es todo lo contrario, ¿eh? Solvay es una empresa que lo que ha hecho es potenciar la economía de la región. No solamente da trabajo directo a los que trabajamos en Solvay, sino que también crea un impacto indirecto muy grande para todas las empresas contratistas que trabajan para nosotros o que incluso suministran a Solvay, pero también indirecto en el comercio y en lo que es la ciudad en general. Entonces, una empresa como la nuestra, que todos sabemos que más bien lo que ha hecho es ser tractora, que tiene una responsabilidad social corporativa importantísima, que también hay mucho apoyo a la ciudad y a la región, muchas veces callado, porque sí que es verdad que no damos demasiada publicidad a muchas de las acciones de responsabilidad social corporativa que hacemos, pero os puedo asegurar que hacemos muchas y en muchos casos de importes elevados. Entonces, ahora pues sí que es verdad que nos toca a nosotros el decir, bueno, necesitamos un apoyo, porque además, como bien decía el consejero, Solvay, en estos momentos el apoyo que necesitamos es para una competencia interna, que muchas veces es la peor. Solvay tiene pues copy-paste o copia de las de fábricas como la de Torrelavega en otros países. Esos países, ya todos, el Solvay en esos países ha recibido un apoyo gubernamental. Con lo cual estamos en una situación, y creo que nos entendáis, difícil en Torrelavega, porque a ver cómo le explicamos a Solvay que nosotros, Torrelavega, no recibimos ese apoyo, porque si yo fuese Solvay o si fuese los accionistas de Solvay, diría, pues si en un momento determinado tengo que tomar una decisión de dónde no me interesa seguir, evidentemente no me interesa seguir donde parece que no me apoyan o no me quieren o no me necesitan. Entonces, es importante que sepáis que en estos momentos, pues una parte importante del management de Torrelavega tiene un doble objetivo. Primero, mantener empresa y seguir siendo competitivos, y otro segundo, el obtener ese apoyo para demostrar a nuestro grupo Solvay que Torrelavega y Cantabria quiere a Solvay y apuesta por Solvay. ¿Hay algún plazo, Carmen, establecido para esa respuesta? Sí, claro que hay plazos. Y además hay plazos, y ahí es donde está el problema. El problema está en que, no voy a decir que hemos gastado, pero bueno, hemos invertido ya mucho tiempo en explicar el proyecto. Yo creo que lo ha dicho el consejero. El proyecto ya es conocido no solamente a nivel de Cantabria, sino a nivel del Gobierno nacional. Es un proyecto que me consta que todos los políticos que lo han visto y los técnicos que lo han visto reconocen que es un proyecto perfectamente estudiado y de futuro, y que no hay otra solución porque tiene que ser esa. Entonces, ese es el problema, que hay unos plazos no marcados por Solvay, sino por la legislación, en los cuales ya no se va a poder utilizar el carbón como combustible, y en ese momento o tenemos una solución o si no, pues la empresa no puede seguir produciendo. Entonces, yo desde aquí creo que si algo tenemos que hacer es pues apoyar a nuestro director, que es la cabeza visible en estos momentos del proyecto, en el sentido de que no se pide por pedir, y no es que se pida ahora porque nos apetece, se pide lo que hay que pedir y se pide en el momento que se pide porque no hay otro. Vamos a continuar en esta tertulia dándole voz también a más protagonistas que se encuentran ya con nosotros. En esta ocasión vamos a hablar de la Universidad de Cantabria, porque también es cierto que ha salido aquí a colación la formación tan importante. Julio Manuel de Luis Ruiz, director de esa Escuela Universitaria de Minas y Energía. Bueno, vamos a hablar precisamente de esto, ¿no? Las empresas están tendiendo sobre todo hacia la sostenibilidad, hacia mejorar esos procesos que favorezcan y bueno, pues sean respetuosos con ese medio ambiente. Háblanos de esta Escuela de Minas, qué tipo de formaciones son las que están más a la vanguardia, ¿no? Podemos decir en estos momentos. Bueno, en primer lugar me gustaría agradecer la invitación a participar en esta mesa redonda. Y bueno, en lo referente, voy a empezar por la universidad, ¿no? La universidad siempre está a disposición de la sociedad, más que una universidad pública como es la que yo represento hoy, ¿no? Inevitablemente la Universidad de Cantabria
apoya todas las iniciativas que se pueden llevar en la comarca del Besaya, pero la apoya en su medida, en la medida de lo que puede hacer, que es evidentemente intentar apoyar en el sentido de la investigación, la transferencia del conocimiento, etcétera, etcétera, a la sociedad, ¿de acuerdo? En cuanto a la escuela, pues en la escuela obviamente, fíjense, tenemos 2 grados. Me ha encantado estar en esta mesa redonda porque, claro, no se oye más que la palabra transición energética, materias primas, y claro, precisamente esos son los focos en los que precisamente se centra la formación que impartimos en nuestro centro universitario, ¿eh? Nosotros, fíjense, la escuela se llama Escuela Politécnica de Ingeniería de Recursos Mineros y Energéticos, ¿eh? Tenemos un grado de recursos mineros y un grado de recursos energéticos, de la formación básica en el ámbito universitario, y a partir de ahí tenemos 2 másteres, ¿eh? 2 másteres, un máster universitario en Ingeniería de Minas y un máster, título propio de la Universidad de Cantabria, en Energías Renovables y Gestión Energética. Y curiosamente, a mí me gustaría resaltar la importancia vital de estas 2 materias en la evolución que va a tener en el corto plazo. Ya no hablo del medio o largo plazo, estoy hablando del corto plazo, directamente el desarrollo de la sociedad tal y como la conocemos. Necesitamos materias primas, necesitamos recursos energéticos, renovables, no renovables. Por supuesto, nosotros ahí estamos a disposición de lo que pide la sociedad. Cuando la sociedad demanda recursos energéticos no renovables, les hemos generado, y si ahora nos piden recursos energéticos no renovables, también les generamos, faltaba más, ¿de acuerdo? Lo que cambiamos es el sistema productivo. Pero no olviden que detrás de todo esto no hay más que un trasfondo de un cambio de era en los materiales que consumimos, porque en definitiva la transición energética no es más que una transformación de materiales. ¿Por qué? Pues porque cuando hablamos de energías renovables, fundamentalmente lo que ahora buscamos es cobre, es litio, que son precisamente los materiales que utilizan todos los nuevos mecanismos que tenemos de producción energética. Todo ello en sustitución o en detrimento, obviamente, de los no renovables, por supuesto, ¿de acuerdo? ¿Qué quiero hacer con esto? Pues que tenemos un centro universitario en la comarca del Besaya que precisamente tiene su foco de formación en materias que son fundamentales en el ámbito industrial, y que ahí estamos, que llevamos desde el año 1955-56, ¿de acuerdo? Es decir, fíjense que llevamos más de 60 años impartiendo estas titulaciones, con diferentes formatos y diferentes nombres, por supuesto, porque hemos evolucionado, como no puede ser de otra forma. Y que no lo hacemos tan mal, ¿eh? No lo hacemos tan mal, porque cuando uno está en su ciudad tiende a pensar que su escuela pues son 4 chinaos que están allí, como digo yo, en Thanos, que están en su mundo universitario, en la nube. Pero miren, les voy a decir, la Escuela de Minas de Torrelavega se clasifica, como todas las escuelas universitarias, en un ranking de la Universidad Española, y por 4º año consecutivo ha quedado la 2ª escuela mejor de minas de España. Y eso, como digo yo, siempre es un orgullo para nosotros. Es decir, que realmente te hagan ese refrendo, no es llegar arriba, es llegar arriba y mantenerse. Fuimos el primer título de recursos energéticos en España en obtener un sello de calidad europeo que se llama Euras. Y esos son valores añadidos que no los dice Manolo, que es el director de la escuela, y qué va a decir el pobre, pues defender su escuela, ¿no? No, son indicadores claros y externos de que realmente lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo bien. Por supuesto, al margen de la docencia, que es uno de los ámbitos en el que inevitablemente nos movemos, tenemos el otro, que es el investigador. Y tenemos 2 grupos de investigación fundamentales en la escuela, uno centrado en los recursos mineros y otro centrado en los recursos energéticos, que colaboran con Solvay, colaboran con muchas empresas del sector, de la Cámara, que como pueden ser la antigua Aldro, en plenitud de ahora, etcétera, etcétera. Es decir, que realmente estamos dando servicio de transferencia a la sociedad que nos demanda. Y ahí estamos, y ahí es donde estamos siempre dispuestos a seguir colaborando, como no puede ser de otra forma. Por cierto, lo comentábamos el año pasado, pero parece que las cifras de colocación laboral o de salida laboral de ese tipo de carreras quizá más novedosas están en auge, ¿no? También. Sí, se necesitan profesionales, se necesita esa calidad al final. Hombre, yo me atrevería a decir siempre que es algo que sucede cotidianamente, ¿no? Cuando la oferta baja, pues sube la demanda, ¿no? Y entonces lo que está sucediendo es que obviamente hay mucha demanda porque tenemos poca oferta. Es decir, claro, realmente el número de egresados que finalizan los estudios no es tan elevado. Eso hace que posiblemente prácticamente la mayor parte de los chicos en 3.er, 4.er curso ya están las empresas a por ellos. Y en cuanto hay uno bueno, como digo yo, vamos, se les rifan. Entonces, claro que evidentemente tienen unas elevadas tasas de inserción profesional. Y eso también se puede acreditar con las encuestas que venimos haciendo históricamente a todos nuestros egresados. Raro es que una persona al año siguiente de haber finalizado estudios no esté trabajando en algo que sea o que esté relacionado con el campo en el que ha estudiado.
Y eso es un dato muy bueno. Quería lanzaros algunas cuestiones también para que participéis, podáis participar todos en esta mesa redonda, hablando de empresas y también de instituciones, ¿no? Hay veces que obviamente la empresa es la que más sabe sobre su casa, la que tiene que decir, la que tiene que hacer, escucha a la administración, habla a la empresa. ¿Cómo es esa colaboración público-privada o cómo debería ser esa colaboración? Pues mira, Daniel. Voy a abrir fuego yo y luego, si os parece, esta sí que es una obsesión del equipo de la Consejería de Industria, desde el inicio. Una de las primeras actuaciones que el consejero hizo en su primera comparecencia en el Parlamento para mostrar su programa, vamos a decir, durante estos años, fue declarar abiertamente que íbamos a interactuar con todo el resto de agentes principales. Lo primero que hicimos fue poner en marcha un instrumento que se llama la Alianza por la Industria, en la cual participan los que tenemos aquí. O sea, participan todos los agentes sociales, económicos, académicos, tecnológicos, todos los agentes que intervienen con nuestras empresas, sindicatos, desde luego, y agentes, asociaciones empresariales, participan. De forma de que cada vez que hay un planteamiento de planificación de estrategia, lo discutimos con ellos. Cuando hay algún problema que necesitamos abordar urgentemente, nos reunimos y lo hablamos, como ha habido con el tema del precio de la energía. Quiero decir, es una forma de entender el desarrollo de la actividad. Incluso, pues hay que decir que aquí en el entorno de Torrelavega tenemos un grupo de trabajo que lidera la Cámara de Torrelavega, en el cual pues nos encontramos tremendamente a gusto, o sea, para desarrollar iniciativas conjuntas, para poner en valor lo que hacemos, porque una de las actuaciones que se ha comentado es: hay que poner en valor lo que hacemos, porque realmente a veces nos fijamos, lógicamente hace más ruido lo negativo, eso también es cierto, y hay muchos problemas y hay muchos retos que abordar, ¿no? Pero hay muchas cosas buenas. Entonces, poder estar juntos para abordar esos retos es decisivo. Entonces, yo creo que este tipo de instrumentos, nosotros desde la Consejería nos encontramos tremendamente cómodos, vamos. Bueno, yo por alusiones es decir que es cierto. Siempre que hemos querido contar, en este caso con la Administración autonómica, con la Administración local, en relación un poco al futuro de esa colaboración público-privada necesaria, precisamente, no solo con respecto a la situación que estamos viviendo, sino anteriormente, siempre han estado muy dispuestos, como bien ha dicho Daniel. En este caso, participan en una mesa de trabajo que en este caso ha liderado en la Cámara Carmen, precisamente como presidenta de la Comisión de Industria, y he de decir que lo consideramos necesario. Siempre tendría que haber sido así, pero bueno, sí que es cierto que con todo lo que ha sucedido de la pandemia y lo que nos va a tocar vivir, yo creo que es crucial esa relación público-privada. También hay que entender, yo creo que la sociedad española, yo creo que siempre hemos tenido un problema, es que siempre he buscado, como decía ahora Daniel, un poco se oye más lo negativo, ¿no? Yo creo que se puede ser crítico, pero se puede ser crítico desde una perspectiva más constructiva. Yo creo que las organizaciones empresariales es algo que han acelerado precisamente con lo que ha sucedido en la pandemia, y yo creo que lo que tenemos que buscar es vías de colaboración. Todos entendemos que, por ejemplo, uno de los problemas son las tramas burocráticas en que se encuentran las empresas, pero lógicamente si nosotros nos sentamos en una mesa y colaboramos mutuamente, yo creo que podemos llegar a buen término. También hay que entender un poco la posición de los políticos. La Administración tiene una burocracia que los políticos llegan hasta donde llegan, y tampoco se les puede culpar de todo ello, porque no podemos pretender cambiar las cosas en 2 días, pero sí que es piedra a piedra, sí que podemos ir construyendo un edificio que realmente sea fuerte y que fortalezca precisamente el desarrollo socioeconómico de nuestra comunidad. Carmen. Sí, yo por mi parte, por ratificar que es verdad que si hablamos de presente, la relación, en este caso, yo puedo hablar por la parte de empresa y también por la Cámara con lo que es el Gobierno regional, más directamente con Industria, que es la que nos toca, pues no hay nada que decir, porque estamos trabajando codo con codo, y lo más importante, todos tirando en la misma dirección, porque si no, en otro caso, pues no íbamos a conseguir nada. Pero yo diría que también es muy importante contar con el apoyo de la sociedad en general, ¿vale? O sea, yo creo que es importante que a nivel político y empresarial vayamos en la misma dirección, pero la sociedad en general tiene que estar también convencida
de que lo que se está haciendo es bueno y qué es lo que ellos quieren, porque en definitiva nosotros representamos a personas y los que vivimos en Cantabria somos todos. Y en ese sentido, pues yo lo que siento en estos momentos es que sí que Cantabria, y bueno, si hablamos y nos centramos más en Torrelavega, que es lo que estamos hablando hoy, yo creo que Torrelavega en general, la sociedad de Torrelavega está demandando que Torrelavega siga siendo industrial, que nunca lo ha dejado de ser, sí que ha tenido momentos de más brillantez en que no había ninguna duda que era industrial y por lo tanto centro comercial de Cantabria, ¿no? Porque nuestro comercio era referente. Hemos pasado una etapa en la que no vamos a repetir los motivos económicos y generales, pues eso se ha ido perdiendo poco a poco, no del todo, porque por suerte tenemos las bases, pero ahora la sociedad está demandando que nosotros, Torrelavega, siga siendo ciudad industrial. Y en ese sentido, como digo, lo importante es que vayamos todos en la misma dirección, que todos apoyemos en la misma dirección y en este caso también, pues cuando digo de la sociedad, los trabajadores, porque no tendría sentido, y aquí yo estoy acompañada por compañeros de Solvay que además representan a los trabajadores, pues no tendría sentido que la dirección estuviese yendo en un sentido de futuro y la parte de trabajadores no lo estuviese de acuerdo. Yo creo que en este caso, en el caso de Solvay, todos estamos codo a codo trabajando y como digo, eso es lo que tenemos que hacer para que Torrelavega, que ahora ya sí que sabemos por dónde tiene que ir el futuro, tengamos esos suelos industriales para poder recibir, y a mí me ha gustado mucho lo que os he dicho en la mesa. Primero hay que apoyar a los que estamos, consolidar lo que tenemos, porque eso va a ser también tractor de otras empresas que vengan. Nosotros somos, por así decir, el banderín o la referencia que el gobierno puede poner a los posibles inversores para decir, es que mirar quién está ya en Torrelavega. Y si me permites, Carmen, para lo que hablamos de economía de valor, de servicios tecnológicos, etcétera, etcétera, tiene que llegar al final de la cadena. Es decir, si apostamos, que estamos apostando por nuevos sectores más desarrollados tecnológicamente, esos sectores de tecnología, de excelencia tecnológica, tienen que ser para interactuar con nuestro sector industrial. Porque si solo tenemos sectores de desarrollo tecnológico, eso es mente, que eso se puede hacer en vía teletrabajo desde cualquier parte del mundo. Es decir, la cadena de valor tiene que estar completa, porque si no nos engañamos a nosotros mismos. O sea, esa es la ventaja de tener un centro de conocimiento como la universidad, de tener un polo tecnológico, de tener el sector industrial, que tiene que ser el que tiene que poner en valor, tiene que poner en mercado eso para generar puestos de trabajo, para generar prosperidad. Es decir, a veces perdemos un poco el foco y tienen que ser todos los agentes, no solo unos. Y lo que se ha comentado muchas veces y que siempre lo tenemos que repetir, y en Cantabria y en Torrelavega tenemos la gran suerte de tener una mano de obra súper cualificada para la industria, que eso no lo tienen en otras zonas. O sea, aquí cualquier empresa industrial que quiera venir y asentarse en Torrelavega es que va a tener gente preparada, porque además esto tenemos la universidad, pero aparte porque tenemos historia industrial y por lo tanto hay gente que su objetivo puede ser trabajar para la industria. Con lo cual... Bueno, yo creo que, por cerrar un poco la pregunta, dado que la pregunta era qué estimaba yo en cuanto a lo que es la relación público-privada. A ver, yo creo que aquí se han puesto sobre la mesa 3 o 4 ideas muy buenas. Me parece muy buena la de Daniel. El hecho de decir, bueno, estamos haciendo una política que realmente permita que la comunicación sea fluida, ¿no? Pero yo haría referencia a algo que también ha dicho el consejero en su intervención, y es que el hecho de que seamos una comunidad autónoma pequeña hace que todo sea mucho más interpersonal. Eso hace que, por ejemplo, los 4 miembros que estamos en esta mesa nos conocemos desde muchos años. Y entonces, después nos podemos llevar mejor o peor, como decía el otro, o compartir o no compartir, pero sí que facilita realmente la comunicación. Es decir, todos tenemos los móviles de todos. Entonces, realmente eso, en una comunidad autónoma como Cantabria, no nos podemos permitir el lujo de fallar. Es decir, la intercomunicación no puede ser el problema, puede ser otro, pero no la intercomunicación. Se nos ha hecho muy cortita esta charla, el consejero que nos ha robado minutos, estamos ahora ya a la espera de recibir al alcalde. Para terminar, no sé si queréis una reflexión cada uno de vosotros por terminar con esta mesa y por hablar de este presente y futuro inmediato industrial en la comarca. Daniel. Bueno, pues simplemente el mensaje es muy sencillo. Nosotros siempre hacemos un mensaje que es que todas las empresas que están vinculadas, lógicamente, dentro de nuestro ámbito de competencia, tienen que saber, lo conocen muchas de ellas, pero las que todavía no hemos llegado, es nuestra responsabilidad,
que conozcan que las puertas de la Consejería, de todas las direcciones generales, desde luego, están abiertas para escucharles, para darles soporte, para apoyarles y para crear futuro, porque esa es nuestra obligación. Yo siempre digo, para eso nos pagan. O sea, que ese es el mensaje un poco que queremos trasladar para cerrar por nuestra parte. Carlos. Yo, por mi parte, simplemente señalar, se ha puesto sobre la mesa, lógicamente, proyectos, cómo va a finalizar un poco el tema de SNIACE, cómo va a ser el desarrollo del suelo industrial y otra serie de proyectos que parecen ser que van a ser un poco disruptivos para el futuro de Torrelavega, pero sí que decir que tenemos que ser conscientes de que esos proyectos son más para medio o largo plazo. Tenemos que ser también cortoplacistas, tenemos que ser conscientes de la situación. La pandemia lo ha trastocado todo, lo ha cambiado. Somos conscientes de que hay 4 áreas fundamentales que yo creo que es donde se van a desarrollar los proyectos de futuro en los negocios. Yo creo que el empresario lo tiene claro. El sector de alimentación, el sector sanitario, el sector de la formación y el sector energía son 4 sectores en los que se van a desarrollar muchos proyectos, en los que yo creo que las entidades públicas y en colaboración con las empresas privadas tienen que empujar precisamente por ese área. Estamos hablando precisamente en la mesa anterior técnica que celebramos, hablábamos de la digitalización, cuando realmente ahora, después de la pandemia, de forma acelerada, ya estamos hablando de la 3ª ola de Internet. Es decir, no nos tiene que coger con el pie cambiado. Yo creo que tenemos que trabajar todos de una manera colaborativa y yo creo que eso es lo que va a marcar un poco el futuro de nuestra comarca también. Carmen. Bueno, pues yo mi reflexión la voy a centrar en ese proyecto de transición energética que tanto se ha hablado por parte de todos, de la empresa Solvay, y la reflexión va a ser muy rápida. Ojalá dentro de unos 35 años las próximas generaciones estén celebrando el 150 aniversario de Solvay en Torrelavega, porque eso querrá decir que los que ahora tenemos responsabilidades políticas y económicas y empresariales hemos sido capaces, hemos hecho las cosas bien y la transición energética ha sido una realidad. En caso contrario, si no lo celebran, querrá decir que hemos fracasado. Julio, por último. Yo, para finalizar, pues simplemente poner a disposición, como siempre, la universidad, la Escuela de Minas y Energía, a disposición de todas las empresas, de todo el sector industrial, porque aunque siempre hemos estado ahí, insisto, seguimos apoyando y estamos encantados de colaborar, formar y sobre todo participar directamente en todo lo que acontece en la comarca del Salle. Muchísimas gracias a los 4, Daniel Alvear, director general de Industria del Gobierno de Cantabria, también a Carlos Augusto Carrasco, el presidente de la Cámara de Comercio, Carmen Olarreaga, la directora de compras de Solvay, y Julio Manuel de Luis, director de esa Escuela de Minas y Energía. Muchísimas gracias a los 4 por poner voz y por hablar de esas necesidades y también de esos proyectos de un presente y futuro inmediato. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Después de 4 días intensos, al final de estas segundas jornadas técnicas que organiza Radio Estudio, en esta plaza de Abastos, donde hemos estado muy bien acompañados por diferentes expertos para analizar y para hablar de diferentes proyectos de futuro en el ámbito cultural, medioambiental. También ayer teníamos una importante mesa redonda sobre movilidad, otro tema importantísimo para el futuro de Torrelavega, y hoy hemos concluido con uno de los baluartes, ¿no?, y referentes de la ciudad, como es la industria. Para clausurar estas jornadas, como decimos, le agradecemos la presencia al alcalde de Torrelavega, Javier López Estrada. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días, Ángela. Muchísimas gracias a vosotros por organizar estas jornadas y por seguir construyendo Torrelavega. Después de haber escuchado a los diferentes expertos y también personas que nos han ido contando, ¿no?, los proyectos activos que hay ahora mismo, muchísimo trabajo, ¿no?, por delante de proyectos abiertos y proyectos que tienen que finalizar cuanto antes también para la ciudad. Sí, la verdad es que he echado un vistazo a la trasera que tenemos, que lógicamente los oyentes no pueden ver, pero todos y cada uno de estos patrocinadores de estas jornadas también son artífices de parte de la transformación de Torrelavega. Desde ALSA, con su colaboración para la comarcalización del Terrobuis, que ha sido importantísima. Gupi, que nos ha permitido ser la primera ciudad de España de 50.000 habitantes con un servicio de alquiler de vehículos eléctricos, entrando de manera directa en esa movilidad sostenible que nos exige ahora la sociedad. O Helbit, que probablemente se convierta en el primer suministrador de la ciudad de Torrelavega, de nuestra historia, de un servicio público de patinetes eléctricos. Como decíamos, queda un año prácticamente de legislatura, podemos decir, por delante.
importante y donde me imagino que el equipo de gobierno pues intente, ¿no?, poner en práctica y sacar adelante estos proyectos que, como estamos comentando, están culminándose, ¿no? E incluso el Torrebús también. Sí, la verdad es que cuando yo comencé en el ayuntamiento, cuando comenzamos con este equipo, hablamos de proyectos como las aceras de Paseo de Niños, las recordarás, como el asfaltado de la carretera de la montaña, como las aceras de Fernández Vallejo, como los accesos al barrio Insa, de pequeños proyectos que el ayuntamiento debía a sus ciudadanos. Hemos cambiado la escala, ahora hablamos de grandes proyectos transformadores que tienen que llevar a Torrelavega a la ciudad, a ser la ciudad de futuro que todos deseamos, donde los torrelaveguenses tengan más empleo, donde los torrelaveguenses tengan más industria, donde consigamos luchar contra esa pandemia que azota al comercio, como es Internet o las grandes superficies. Y eso es mucho más difícil de sacar adelante. Son proyectos que llevan más tiempo, pero son proyectos que todos y cada uno de ellos están comenzados. Creo que vamos a ser capaces de comenzar con el soterramiento durante esta legislatura. Creo que vamos a ser capaces de comenzar con la construcción de esa vía auxiliar. Vamos a ser capaces también de tener el proyecto del Conservatorio de Música y Danza terminado durante esta legislatura. Vamos a comenzar con las obras de el edificio de las Artes y de la Cultura de la Lechera. Vamos a comenzar en unos días con la rehabilitación del Palacio Municipal. Vamos a comenzar este verano con la carretera Viveda-Barreda. Y tenemos que hacer lo más importante. Lo más importante, y estas jornadas así lo reflejan, es que seamos capaces de construir suelo industrial para que los industriales de Torrelavega, como decía Carmen, puedan seguir en la ciudad de Torrelavega y para que nuevos industriales puedan venir aquí a generar empleo. Y eso pasa por 3 proyectos. El polígono de las Excavadas, 300.000 metros cuadrados, el polígono de la Helera, con 500.000 metros cuadrados, y pasa por poner en valor el suelo industrial de Isniace. Efectivamente, no vamos a hablar de Esniace porque lo hemos valorado ya, de hecho con el concejal y también con el consejero. Javier López Estrada, muchísimas gracias por estar en Radio Estudio clausurando estas jornadas y mucho éxito, como decimos, en estos proyectos que hay por delante para el futuro de Torrelavega. Muchísimas gracias, Ángela, muchísimas gracias a Radio Estudio, a ti, a Carlos y a todo el equipo que habéis hecho posible estas jornadas.